para averiguar los valores del resto de los componentes, realiza las siguientes experiencias. Conecta R1 con la batería y observa que la corriente en el circuito es de 4 amperes. Luego conecta R1 y R2 en serie a la batería y mide que por R1 circula una corriente de 2 amperes. Y finalmente conecta R1 y R3 en serie con la batería y mide que la corriente por R1 es 1 ampere. ¿Cuáles son los valores de R1, R2 y delta V hallados por el alumno? Bueno, vamos, luego de los enunciados está la solución del problema. Y noten ustedes que en el primer experimento que así hace el alumno, conecta R1 a la batería y dice que por la resistencia, él mide que por la resistencia circula una corriente de 4 amperes. Bueno, muy bien, lo que él hace es un circuito elemental, nosotros ya lo habíamos visto, y en este circuito elemental se tiene que cumplir que delta V es igual a 4 amperes por R1. Recuerden que la diferencia de tensión que soporta la resistencia R1 es igual a la diferencia de tensión que soporta la batería, y que la corriente, bueno, se puede encontrar gracias a la ley de Ohm. Bueno, en el segundo experimento que hace el alumno, conecta R1 y R2, y aquí, al conectar los R1 y R2 en serie, nosotros sabemos, pues lo habíamos visto en la teoría, que la corriente que circula por R1 es igual a la corriente que circula por R2. Es decir, en el circuito hay una sola corriente. Corriente que por otra parte, dice el problema, es 2 amperes. Y entonces se debe cumplir también la condición de que la diferencia de tensión de la batería es igual a la diferencia de tensión que soporta la resistencia R1, es decir, la diferencia de tensión entre el punto 2 y el punto 3. Y lo mismo, a esto hay que sumarle la diferencia de tensión que hay entre el punto 3 y el punto 4, que son 2 amperes por R2. Pero habíamos visto de la experiencia anterior que delta V es 4 amperes por R1. Si nosotros resolvemos esta igualdad para R1 y R2, encontramos que R1 tiene que ser igual a R2. Es decir, no sabemos sus valores numéricos, pero sabemos que R1 tiene que ser igual a R2. Y finalmente conecta R1 con R3 y observa que por R1 circula 1 ampere. Nuevamente aquí tenemos un circuito en serie, por lo tanto el amper que circula por R1 también lo hará por R3, y la suma de las diferencias de tensión que soporta cada una de las resistencias tiene que ser igual a la diferencia de tensión de la batería. Así resulta la ecuación que ustedes ven ahí, que delta V, que es 4 amperes por R1, tiene que ser igual a la suma de 1 ampere por R1 más 1 ampere por R3. De aquí resulta que la relación entre R3 y R1 es la que se muestra ahí. R3 es 3 veces R1. Pero ahora sabemos cuánto vale R3, es 1 ohm. De aquí resulta que R1, que es igual a R2, es igual a 1/3 de ohm. Y por lo tanto, reemplazando este tercio de ohm en la relación del primer experimento que hizo, obtenemos que delta V es 4/3 de volt. Así, de esta manera, uno obtiene los valores de R1, R2 y delta V. Para resolver este problema, noten ustedes que hay que utilizar los conceptos básicos que hemos aprendido de circuitos serie y paralelo. Lo que ocurre con el circuito elemental y sobre todo, en este caso particular, lo que hemos visto en circuito serie. Que en un circuito serie, las corrientes, por todas las resistencias que conforman ese circuito serie, las corrientes es la misma. Bueno, luego tenemos el segundo problema de esta serie, es la espira que se ve en la figura, está ubicada en una zona en donde existe un campo magnético entrante cuyo módulo varía con el tiempo según el gráfico que está aquí.
y pregunta, calcula el sentido de la corriente inducida si ésta circula en sentido horario o antihorario. En la espira para los intervalos de tiempo Recording is on. 0,5 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Bueno, esto nosotros ya lo hemos visto en la teoría de la clase número 14, pero volvamos a hacerlo aquí. Bueno, para eso vamos a ir a el final, donde aquí está el problema 2. En la parte A me piden, primero de todo, recuerden que a mí el problema lo que me pide es el sentido de circulación de la corriente. No me pide la corriente. No me pide el valor numérico, solamente el sentido. Acostúmbrense que les diría que no solamente para física 2, sino hasta para su vida profesional, siempre respondan lo que se le pregunta. Si a mí me preguntan el sentido de la corriente tiene que estar. Después, si está el valor numérico o no, ese es otro problema. En este caso no podemos calcular el valor numérico, pero sí vamos a poder calcular el sentido. Recuerden ustedes que este es un caso en donde hay un cambio de flujo de campo magnético y este cambio de flujo de campo magnético se debe a un cambio en el tiempo del módulo del vector campo magnético. El campo magnético como vector tiene una dirección que es perpendicular a la pantalla y en este caso me dicen que es entrante. Y su módulo varía según el gráfico que me da el enunciado. Noten ustedes, y reitero, aquí el área permanece constante. El área permanece constante, puesto que se trata de una espira circular. Recuerden que las espiras nosotros las consideramos como cuerpos rígidos y entonces acá el área no va a cambiar, pero sí cambia el módulo de campo magnético a través de esa área. En la parte A, noten ustedes que si ven el gráfico, el módulo del campo magnético aumenta uniformemente desde 0 a un valor de 5 Tesla. Esto quiere decir que el campo magnético que ustedes están viendo en la parte A, en la figura A, aumenta con el tiempo. Por lo tanto, la ley de Lenz me dice que la corriente inducida tendrá que tener un sentido tal que se opone a la causa que lo produce. La causa que produce la corriente inducida es el aumento de B. Oponerme al aumento, ¿qué es? Y bueno, es que la corriente inducida esta, por la ley de Biot-Savart, genera un campo magnético y ese campo magnético es el que se tiene que oponer al aumento del campo magnético B que ven ustedes. Así, si uno calcula el sentido de circulación que tiene que tener la corriente para que el campo magnético que ella genera sea saliente, vemos que esa corriente inducida tiene que tener el sentido antihorario. Bueno, ¿qué pasa luego en la parte B? Noten ustedes que en el intervalo entre 5 segundos y 10 segundos, el módulo del campo magnético conserva un valor de 5 Tesla. Por lo tanto, el flujo no cambia con el tiempo. Y entonces la derivada del flujo con respecto al tiempo va a ser cero. Si la derivada va a ser cero, la tensión inducida va a ser cero y la corriente entonces es cero. ¿Qué ocurre en la parte C? Que es el intervalo entre 10 segundos y 15 segundos. Bueno, vemos del gráfico que el módulo del campo magnético disminuye uniformemente a cero desde el valor 5 Tesla. 5 Tesla. Y entonces observamos que el campo magnético en este caso disminuye. Es decir, la corriente inducida se genera debido a una disminución del campo magnético, que es lo opuesto a disminuir, aumentar. Por lo tanto, para aumentar el flujo, lo que tengo que hacer, la corriente inducida, tiene que tener un sentido tal que
según la ley de Biot-Savart, esa corriente va a generar un campo magnético que ayude al campo magnético este que está ahí. De ahí, esto es la situación opuesta que tenemos a la parte A, y por eso que en esta situación la corriente inducida tiene que girar en sentido horario. Bueno, de esta manera terminamos con el problema 2 de aquí. Y el problema 3 es un problema que también estuvo en el práctico, y es que un largo conductor horizontal AB permanece en reposo sobre una superficie de una mesa. Otro conductor CD de 100 centímetros de longitud está colocado en el plano vertical que pasa por el primero, pudiendo deslizar hacia arriba y hacia abajo sobre las guías metálicas C y D. Por el sistema se hace circular una corriente de 50 amperes. Y me dice que la masa del conductor CD, más que la masa del conductor CD me dan la masa por unidad de longitud, es de 0,05 gramos por centímetro. ¿Hasta qué altura de equilibrio se elevará el conductor CD? Bueno, aquí está el dibujo, se observa el dibujo del problema 3, y noten ustedes que, bueno, no está dibujada la mesa, pero imagínense que este circuito que está ahí, está dibujado, que está claramente contenido en el plano de la pantalla. Imaginemos que la pantalla es perpendicular a la mesa donde ustedes tienen apoyada la computadora. Entonces, AB está apoyado en una mesa y por ahí circula una corriente I, como se muestra. Esta corriente I, por la ley de Biot-Savart, genera un campo magnético B. Recuerden que en este caso la corriente va de izquierda a derecha, por lo tanto el campo magnético que genera, que predice la ley de Biot-Savart, tiene la dirección y sentido que se ve en la figura. Aquí en rojo el campo es saliente, es perpendicular a la pantalla y saliente. Ahora bien, la corriente cuando deja el conductor AB, luego el cable conductor cambia su dirección, como se observa, y pasa por el segmento CD. Noten ustedes que todo el circuito está imposibilitado de moverse. La única parte móvil que tiene este circuito es el segmento CD. Noten ustedes que cuando la corriente pasa por el segmento CD, lo hace en presencia de un campo magnético que genera el mismo cable AB. Por lo tanto, sabemos que por la ley de Lorentz aparecerá sobre este segmento una fuerza. Esta fuerza, recuerden que el segmento CD es un cuerpo rígido. Entonces, ¿qué ocurre? La fuerza tendrá que estar aplicada en el centro de masa. Y vamos a considerar que está aplicada en el centro de masa, está en el centro geométrico del segmento CD. Por eso es que la dibujé en el medio. Luego sale del segmento CD y va ¿hacia dónde? Y hacia la batería. Yo acá no dibujé la batería, pero hay una batería porque es la que genera la corriente que pasa por todo el circuito. Bueno, noten ustedes que la fuerza que genera la fuerza que aparece sobre el segmento CD, la fuerza magnética, acá dibujada en verde, apunta hacia arriba. Por lo tanto, como el segmento CD se puede mover en un plano vertical, el segmento CD, debido a la acción de esta fuerza, comenzará a elevarse. ¿Y lo hará hasta dónde? Y lo hará hasta que esta fuerza magnética sea igualada por el peso. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Primero y principal, ¿cuánto vale el campo magnético que genera el cable AB? Esto lo hemos calculado. Un cable AB genera, como el que está aquí, por el que circula una corriente, genera un campo magnético cuyo módulo, porque la dirección y sentido ya lo conozco, el módulo es mu sub 0 sobre 2pi. Bueno, mu sub 0 sobre 2pi por i dividido la altura h. Vamos a considerar que h
es la distancia que hay desde el cable A a B al punto de equilibrio. Luego, ¿cuánto vale el módulo de la fuerza magnética? Bueno, eso sale de la ley de Lorentz. El módulo de esa fuerza es la corriente que va por el segmento CD por la longitud del segmento CD, por el campo magnético B que está arriba. Bueno, ya sabemos que el punto de equilibrio, es decir, la altura H, la voy a encontrar cuando la fuerza magnética sea igual al peso, es decir, cuando el producto de I por la longitud del segmento CD por B sea igual a mg. Si B es reemplazada por la expresión que obtengo de la ley de Biot-Savart, obtengo que tengo esta igualdad. Antes de ir a hallar cuál es la altura, noten ustedes que la corriente la tengo en amperes. Bueno, mu sub 0 sobre 2pi es una constante. La aceleración de la gravedad lo obtengo de la tabla que tengo al comienzo de los enunciados. Lo único, es decir, todas esas magnitudes están en el sistema, están en unidades que corresponden al sistema MKS, salvo la masa por unidad de longitud, que en este caso es la masa que tiene el segmento CD dividido la longitud del segmento CD. Esta la tengo expresada en gramos y en centímetros. Para pasarlas a kilogramo por metro, que son las unidades de masa y de longitud del en el sistema MKS, tengo que utilizar los factores de conversión, que es, primero, 0,05 gramos por centímetro es lo mismo que escribir 5 por 10 a la menos 2. Un gramo es 10 a la menos 3 de kilo y un centímetro es 10 a la menos 2 de metro. Bueno, realizando las simplificaciones de 10 a la menos 2 en el numerador y 10 a la menos 2 en el denominador, obtenemos que la masa por unidad de longitud expresada en kilogramos por metro es 5 por 10 a la menos 3 kilo por metro. Bueno, finalmente entonces, si esta la reemplazo aquí en la expresión de la masa y despejo h, se obtiene el resultado que corresponde, que es h es igual a 1 centímetro. Eso no es difícil, hay que despejar h y realizar las cuentas. El resultado general es 1 centímetro. Bueno, muy bien, con esto terminamos la primera serie de problemas. Noten ustedes que en estos problemas no son complicados, no se utilizan conceptos que no hemos visto. En el caso del primer problema se utilizan simplemente los conceptos que hemos aprendido de circuito elemental, circuito resistivo elemental y circuitos resistivos serie. No hoy otras cosas. Y luego sí, bueno, cómo aplicar eso y el álgebra a la cual ustedes tienen el problema es simplemente una aritmética, no va más allá. Bueno, vamos a hacer la segunda guía de problemas y para eso nuevamente voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a hacer ahora el 2. Bueno, el problema 2 también, como siempre, noten que aquí están los factores de conversión y el valor de las constantes que se van a usar en el problema. Y vamos a comenzar por el primer problema. El primer problema dice, en el circuito de la figura, la diferencia de potencial de la batería es 6 voltios. Y dice que cuando la llave doble está abierta, como se ve acá en el dibujo, como muestra la figura, la corriente en el circuito es 1 miliampere. Recuerden que aquí se dice 1 miliampere es 10 a la menos 3 amperes. Cuando la llave está en la posición 1, es decir, cuando 1 está conectado, la corriente por la resistencia R1 es de 1,2 miliamperes. En tanto que cuando está en la posición 2, la corriente por R1 es 2 miliamperes. Calcular los valores de R1, R2 y R3. Bueno, para
para eso nos vamos al final de de los enunciados, y ahí entonces tenemos que en el final de los enunciados tenemos la solución de los problemas. Cuando la llave está en S, como muestra la figura, las resistencias R1, R2 y R3 están en serie. Entonces se cumple que R1 más R2 más R3 tiene que ser igual a delta B, la diferencia de tensión de la batería, dividido la corriente. ¿Por qué la corriente que me dan? Porque recuerden que al estar las tres resistencias en serie, por ellas circula la misma corriente. Bueno, claramente la diferencia de tensión es 6 voltios, la corriente es 1 miliamper, que ya hemos visto que es 10 a la menos 3 amperes. Bueno, esto no es otra cosa que 6.000 ohms, el cociente. Cuando la llave está en la posición 1, ambas resistencias R2 están en paralelo. Noten ustedes lo siguiente, que cuando este punto 1 y la llave están conectadas, las dos resistencias R2 están en paralelo. O sea que yo puedo reducir estas dos resistencias R2 a una sola resistencia. Recuerden que en el caso de las resistencias, la resistencia equivalente es que la inversa de la resistencia equivalente, en paralelo, es igual a la suma de las inversas. Como tengo las dos resistencias son iguales, la suma de las inversas 1 sobre R2 más 1 sobre R2 es igual a 2 sobre R2. Al dar vuelta a la igualdad encuentro que la resistencia equivalente es R2 sobre 2. Así tengo que ahora mi circuito sigue estando en serie R1, R3 y R2 sobre 2. Por eso es que aquí tengo R1, más R2 sobre 2 más R3, que están en serie. Tiene que ser igual nuevamente a delta B sobre I. Delta B es 6 voltios y ahora es 1,2 miliamperes, es decir, 1,2 por 10 a la menos 3 amperes. Si uno hace la cuenta de este cociente son 5.000 ohms. Y finalmente me dice el problema que cuando el punto 2 y S y el punto 2 están conectados, noten ustedes una cosa. Si S y el punto 2 están conectados, los extremos de la resistencia R3 están al mismo potencial. Es decir, que la diferencia de tensión que soporta la resistencia R3 es cero. Por lo tanto, la corriente por R3 es cero. Es decir, que la corriente pasa por R1, pasa por R2 y no pasa por R3. Por lo tanto, tengo que R1 y R2 van a estar en serie. R3 no está, no figura. Está conectada, pero a una diferencia de potencial cero. De ahí resulta que los 6 voltios divididos los 2 miliamperes me da 3.000 ohms. Así resulta que para hallar R1, R2 y R3 necesito tres ecuaciones que son las que están aquí. La primera, que es la suma de las tres resistencias, son 6.000 ohms. La segunda, R1 más R2 sobre 2 más R3 son 5.000. Y finalmente la suma de R1 y R2 son 3.000. Bueno, no ofrece mayor dificultad resolver este sistema porque, por ejemplo, si R1 más R2 son 3.000 ohms y lo reemplazo eso en la primera ecuación, encuentro que R3 son 3.000. Una vez que tengo que R3 son 3.000, puedo obtener los valores de R1 y R2 de la segunda ecuación, dando que R1 es 1.000 ohms y R2 son 2.000 ohms. Bueno, como ven, este es un problema en donde uno tiene que usar nuevamente lo que ha aprendido de circuito serie y circuito paralelo. No ofrece, los conceptos aquí no ofrecen mayor dificultad.
Y segundo, que tampoco se trata esto de un álgebra que, como han visto, es muy sencilla. Bueno, vamos al problema 2. El problema 2 tiene que ver con dos rieles paralelos. Aquí ¿qué son estos rieles? Son dos cables conductores paralelos de resistencia despreciable, me dicen. Están separados por una distancia de 35 centímetros y conectados por dos resistencias, como se muestra en la figura. La resistencia R1 de 5 ohm, la resistencia R2 de 2 ohm. Y el arreglo está en una zona donde existe un campo magnético B cuya dirección y sentido son estas cruces. Quiere decir que la dirección es perpendicular a la pantalla y entrante, el sentido es entrante. Y el módulo de ese campo magnético son 2,5 Tesla. Y dice que un agente externo mueve una barra de resistencia despreciable a velocidad constante de 8 metros por segundo. Recuerden ustedes que nosotros en la clase 14 hicimos qué es lo que le ocurre a la barra conductora cuando se mueve en presencia de un campo magnético. Entre sus extremos, entre los extremos de esta barra, recuerden que la barra originalmente está descargada, y cuando comienza su movimiento en presencia de un campo magnético, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber un exceso de cargas positivas en la parte superior y un exceso de cargas negativas en la parte inferior. Este exceso de cargas, las cargas positivas como negativas son de igual magnitud, de igual número. ¿Por qué? Porque recuerden que la barra está descargada y también cuando sigue moviéndose está descargada. Lo único que aquí cambia, es la distribución de las cargas. Cuando no hay campo magnético, las cargas en el conductor, tanto las positivas como negativas, están uniformemente distribuidas en el volumen, en tanto que cuando la barra se mueve en presencia de un campo magnético, ¿qué va a ocurrir? Cambia esa distribución generando un exceso de cargas positivas y un exceso de cargas negativas en la parte superior e inferior. Este cambio en la distribución genera una diferencia de potencial entre los extremos de la barra, transformándose así la barra como en una batería. Bueno, la diferencia de tensión entre los rieles, que es la diferencia de tensión que aparece entre los extremos de la batería, nosotros la hemos calculado en la teoría y esto es igual a B, el módulo del campo magnético, por el módulo del vector velocidad, por la longitud de la barra. Así, nosotros me dice el problema que esta diferencia de tensión va a ser el producto de los 2,5 Tesla, los 8 metros por segundo, que es la velocidad de la barra, por los 0,35 de metro, aquí utilicé los centímetros, los pasé a metro, 0,35 de metro. Esto da que delta B, este producto, resulta ser una diferencia de 7 voltios, una diferencia de tensión de 7 voltios. Y entonces, ahora ustedes, si ven la figura, dirán, bueno, si hay una diferencia de tensión de 7 voltios entre los dos cables conductores, quiere decir que la resistencia R1 soporta una diferencia de tensión de 7 voltios y la resistencia R2 soporta la misma diferencia de tensión. Esto lo que hace es que conozco la diferencia de tensión que hay en una resistencia, conozco el valor de la resistencia, la ley de Ohm me permite calcular la corriente. Y en este caso la corriente por I1 son los 7 volts divididos 5 ohm, que es 1,4 amperes. Y lo propio hacemos con la resistencia R2. 7 voltios dividido 2 ohm, que me da 3,5 amperes.
Bueno, y finalmente nosotros tenemos el problema 3. Dice, el problema 3 dice que dos largos cables conductores están ubicados en un plano vertical, separados por una distancia de 1 centímetro y unidos por un soporte aislante, como muestra la figura. El cable inferior está fijo al soporte, en tanto que el cable superior puede moverse libremente por el soporte. Esto está en equilibrio. La masa por unidad de longitud de los cables es 0,05 gramos por centímetro y por ello circula una corriente, la misma corriente. Calcular el valor de la corriente y los sentidos de circulación. Noten ustedes una cosa, que aquí me dicen que tengo que yo calcular, aquí se ve el dibujo, el soporte aislante, un cable, el que está fijo abajo, el cable superior que está movible, y que este que es movible está en equilibrio, bajo la acción de fuerza. La separación entre los cables, es decir, la altura de equilibrio, es 1 centímetro. Bueno, la historia acá es que me piden primero la corriente y luego el sentido de esas corrientes. Bueno, supongamos que el cable fijo circula una corriente I como se muestra en la figura, es decir, yo sé que la corriente por el cable inferior puede ser o entrante o saliente. Entonces, yo comienzo eligiendo entrante. Si la corriente es entrante en el cable inferior, esta corriente entrante, por la ley de Biot-Savart, va a producir un campo magnético B cuya dirección y sentido es el que se ve en la figura. Este campo magnético, cuya dirección y sentido aparece en la figura, tiene como módulo lo que se ve aquí, mu sub 0 sobre 2pi por I sobre H. Ahora bien, noten ustedes que si en el cable superior hay una corriente y por este cable, si el cable superior circula una corriente en presencia de un campo magnético, va a aparecer una fuerza. Bueno, vamos a ver lo siguiente. ¿Para dónde tendrá que apuntar la fuerza? Y la fuerza tendrá que apuntar para arriba. ¿Por qué? Y porque si apunta la fuerza magnética para abajo, como el cable tiene un peso, todas las fuerzas apuntan para abajo, no puede estar en equilibrio. O sea que yo sé que la fuerza magnética tiene que estar para arriba. Para que la fuerza magnética con este campo magnético apunte hacia arriba, debe ocurrir que la corriente tiene que ser saliente en el cable de arriba. Así, entonces obtengo que sobre el cable de arriba hay dos fuerzas, el peso y la fuerza magnética. ¿Cuánto vale esta fuerza magnética? Bueno, me lo dice la ley de Lorentz. Es igual al producto de la corriente que circula por el cable superior por delta X por I. ¿Por qué pongo la misma I? Porque el problema me dice que por los dos cables circula la misma corriente. Y entonces, al circular la misma corriente, por eso es que utilizo la misma I. ¿Cuánto vale este campo magnético? Y bueno, yo ya lo he calculado. Es mu sub 0 sobre 2pi I dividido H. Así, resulta que esta es la fuerza magnética. Si esta fuerza magnética le igualo al peso, me queda esta expresión. Ahora, de esta igualdad, tengo que despejar la corriente, porque ya conozco cuál es la dirección y sentido. Noten ustedes que las corrientes tienen que ir en sentidos opuestos. Me falta calcular el módulo, y el módulo de esta corriente va a ser I cuadrado, es mg por h dividido mu sub 0 sobre 2pi por delta x. Recuerden que la masa dividido delta x es 0,05 gramos por centímetro y yo lo necesito esto en kilogramos por metro. Utilizando los factores de conversión obtengo que este cociente
de m dividido delta x es 5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Finalmente, si yo reemplazo los valores obtenidos que me da el problema en la expresión, y resulta ser que es la raíz cuadrada de 5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro, por 10 metros por segundo, por 10 a la menos 2 de metro, que es la altura h, dividido mu sub 0 sobre 2pi, que es 2, por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Si vamos a las unidades, encontramos que kilogramo por metro por segundo cuadrado es newton. Tengo newton en el numerador y newton en el denominador. Estos se cancelan. Este metro se cancela con este otro metro y la única unidad que sobrevive es el amper cuadrado. La raíz cuadrada de amper cuadrado es el amper y el valor numérico es 50. Y aquí enfatizamos que los sentidos de la corriente son opuestos. Opuestos. Bueno, alumnos, con esto llegamos al final. Llegamos al final de los dos problemas que habíamos hecho y de esta clase de repaso. Bueno, recuerden ustedes que el día lunes es el parcial. Va a ser de la misma manera, el desarrollo del parcial es igual que el primer parcial. Yo minutos antes de las 9 les voy a enviar por correo electrónico los temas de parcial. Ustedes van a disponer de media hora para resolver cada problema. Son 3 problemas, por lo tanto van a tener 1 hora y media. Es decir, que 10:30 el parcial concluye y ustedes disponen de 15 minutos de tolerancia para enviarme las respuestas. Recuerden que en la medida de lo posible hagan el parcial en hoja blanca, con virome negra o lapicera fuente negra. Eso da un mayor contraste. No usen lápiz. Y recuerden que si yo no puedo leer el parcial, no lo puedo evaluar, por lo tanto pasarán a la instancia de recuperación. Por otra parte, traten de sacar fotos nítidas, por favor, y esas fotos las envían en un archivo PDF al correo electrónico que yo les voy a decir, que es el mismo correo de siempre. Yo, a partir de las 9 de la mañana, el parcial, los temas de parcial, yo voy a enviar unos minutos antes de las 9. Y a partir de las 9 estaré conectado por cualquier duda que me quieran realizar sobre los enunciados. Bueno, alumnos, esta es la última clase de la semana. Como siempre, cuídense, cuiden a sus seres queridos, tengan un buen fin de semana. Dicen que el fin de semana va a llover, así que va a estar ideal para estudiar física. Y me despido con ustedes hasta el día lunes, en oportunidad que nos veremos en el parcial. Bueno, buen fin de semana y hasta el lunes, alumnos.